De repente se apagó la pantalla. Te digo, nos quedamos solos aquí. Entonces, entre que salió, lo repuse y eso. Como 10 minutos. ¿Ves? Entonces ahí está la pantalla. Ahí está en Facebook. Ahí está en Facebook. ¿Ya empezó la transmisión? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia, por permitirnos este espacio para conversar con ustedes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Fausto Kubli García, a quien le doy una cordial bienvenida y mil gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me honra mucho venir a esta cabina que me trae tantos recuerdos. Muchas gracias. La maestra Amparo Apolinar nos va a dar una breve reseña biográfica de sus actividades académicas del doctor Fausto. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Fausto Kubli García es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la línea de investigación sobre biotecnología y derecho. Realizó una estancia doctoral en el Instituto Max Planck de Derecho Público en Heidelberg, Alemania. Fue funcionario público en el IFAE, investigador titular de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en el periodo 2010-2016. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de las materias de Derecho a la Información, Régimen Jurídico de Comercio Exterior Mexicano e Historia del Derecho Mexicano. Es consejero técnico de la Facultad de Derecho, miembro del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Dentro de sus publicaciones se encuentran el libro Régimen Jurídico de la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Es colaborador con Emilio Rabasa del libro Las Constituciones de Canadá, Estados Unidos de América y México, y también ha escrito diversos artículos, entre los que resaltan los convenios de Bucareli, antecedentes y contexto, el principio de máxima publicidad en el régimen constitucional mexicano, y entre otros. Ha participado asimismo en diversos congresos tanto nacionales como internacionales. Destacan el Coloquio Iberoamericano de Derecho Público en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Comparado en Alemania, el 20º Concurso de Derecho Internacional de Río de Janeiro, organizado por el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos. Bienvenido, doctor. Gracias, Amparo, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a conversar con el doctor Fausto es sociedad y corrupción. Y partiríamos de una frase popular, no estoy muy segura si es un dicho, de que el que no tranza no avanza, tan popular en nuestra sociedad. Investigando encontré, que no lo sabía, reconozco, que el 9 de diciembre es el Día Internacional en contra de la corrupción. Y me voy a permitir como introducción a exponer algunas frases que han dicho algunos políticos de nuestro país. Porfirio Díaz, el gallo quiere maíz. Carlos Jan González, un político pobre es un pobre político. Hilario Ramírez Villanueva, exalcalde de San Blas, sí robé, pero no más un poquito. Karime Macías, sí, merezco la abundancia. Y Enrique Peña Nieto, si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra. Esto lo dijo al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia en 2016. Entonces, mi querido Fausto, para iniciar empezaríamos,
¿Qué entendemos por corrupción o un concepto? ¿Podemos dar un concepto de corrupción? Claro, por supuesto. Bueno, con estas perlitas que me pones, que no la definen, pero sí la ejemplifican de una manera pues muy coloquial, muy brillante, muy atinada, porque la corrupción, pues sabemos qué es, dónde está, qué efectos produce, pero de ahí a tener un concepto, pues es algo un poquito más elaborado. Corromper significa que un sistema deja de funcionar en términos aristotélicos, me estoy yendo a niveles filosóficos, ¿no? Cuando algo pierde su sustancia, su esencia, se corrompe, ¿no? Algo que deja de ser lo que es. Por ejemplo, un policía, su sustancia, su esencia es la de protección a la ciudadanía, a las personas. Cuando deja de convertirse, cuando se convierte en otra cosa y deja de ser eso, pues ya entró en la órbita de lo corrupto. Este concepto ha tenido muchísimas connotaciones. Otra es cuando se interpone el interés privado por encima del interés público. Cuando se crean las repúblicas, pues en teoría todo lo que haga el poder público, cualquier pasito que dé desde la esfera de lo público, sea la universidad pública, sea el gobierno, las leyes, las sentencias, todo lo que tiene un origen en algo público, debe guiarse bajo el interés público. Es decir, esta universidad está hecha porque el interés público así lo demanda. Cuando este interés público es relativizado, digamos que se hace más chiquito y se impone el interés privado sobre este interés público, estamos ante la corrupción. Ese sería otro concepto, la superposición del interés privado en el interés público. Después de un gran escándalo que hubo por una empresa energética que se llamaba Enron en los Estados Unidos, el concepto de corrupción del interés privado sobre el interés público se replanteó. Entonces quedó nada más a grandes rasgos como corrupción es aquel abuso de poder. Porque no necesariamente la corrupción viene o nace desde el poder público, también dentro de las empresas particulares pueden tener determinado poder y pueden abusar de ese poder. En ese momento también estamos hablando de corrupción. Entonces no solamente es el manejo de los hilos de las cuestiones públicas, también dentro de la dimensión privada puede haber este aspecto de corrupción. Sin embargo, pues bueno, la corrupción también podríamos verla desde un punto de vista tipológico de 3 niveles, ¿no? Hay una corrupción que se llama corrupción menor, que no por eso es menos dañina, sino que se da en esferas menores, se da en el nivel coloquial, en el nivel folclórico. Por ejemplo, el policía que pide la famosa mordida, ¿no? Recuerdo hace muchos años cuando yo era niño que nos paró la policía y va mi papá y el policía le dice vámonos al corralón y mi papá le dice ni que fuéramos güeyes, ¿no? Entonces, en este nivel coloquial hay mucha corrupción. Sigue el mismo patrón que dije, es decir, el dinero que le da de mordida a la gente al policía es dinero que es de origen privado y que se está utilizando la investidura del policía, es decir, algo público, para obtener algún lucro, ¿no? Es decir, se está superponiendo el interés particular del policía o de su jefe de grupo o de su comandante o del secretario de Seguridad Pública por encima de los intereses particulares. Esa corrupción menor se da en muchas partes, se da desde el policía que pide la mordida, se da desde el funcionario que pide para tramitar la licencia de manejo o las placas o la verificación, o desde el dispensario médico que pide dinero para poder acceder a las medicinas que debieran ser gratuitas, o el director de la escuela que pide cuotas a los padres de familia para poder tener servicios extras a la comunidad de una escuela pública. En todo caso, el funcionario, el director de la escuela, el policía, están investidos de un recubrimiento, digámoslo, público. Su función es pública y cada paso que den tiene que ser en beneficio del interés público.
Cuando se desvía ese beneficio hacia el interés privado de su familia, de su persona o de lo que sea, pues está utilizando la investidura que envuelve al poder público para beneficiarse particularmente. En el otro nivel de corrupción, que es, digamos, la corrupción mayor, así se llama, tenemos que también se llama corrupción de alta dirección. Y esa se da en los niveles de las direcciones generales de adquisiciones, de compraventas, de obras públicas, en donde opera exactamente igual que el policía. Es decir, tú le das un contrato a tu cuate para que se beneficie, cobre y tape los baches de una calle. Unas 4 veces. 4 o 5 veces. Y él lo hace de una manera mal para que en la siguiente llovizna se disuelva el asfalto. Y lo vuelves a contratar y a contratar. Bueno, los baches son todo podríamos hacer una teoría general del bache y de veras tipificarlos como una corrupción especial, endémica y muy mexicana. He tenido la oportunidad de estar en Europa no hay baches, pero dirán es que es Europa, pero tampoco hay en Argentina y tenemos casi la misma dimensión, y tampoco vi baches ni en Brasil, y tampoco vi baches en Cuba, por ejemplo. Los niveles de los baches en México son algo espeluznante, y se deben también a un trasfondo de corrupción, en donde se están beneficiando particularmente los directores de obra, están lucrando con un bien público, bajo las decisiones de un personaje que es el encargado de erogar el dinero. Entonces, en obras públicas, en adquisiciones, en compraventas que hace el poder público, ahí hay un mundo enorme de corrupción en donde se están beneficiando a particulares por encima del interés público. Claro. Sí. Ahorita, con lo que estás diciendo, pues pienso, ¿no? Es decir, cuando se habla de corrupción o nos quejamos de la corrupción, pensamos en eso, en el que recibe, diríamos, ¿no? Pero un punto que se queda a un lado es el que da. El que ¿no? da, Porque sí. al final ahí es una relación. Entonces creo que si queremos atacar el problema desde la perspectiva o solo con un enfoque unipersonal, diríamos, el que recibe, pues esto no lo vamos a solucionar porque necesitamos convencer al otro que no dé. Hay dos vías, digamos, la de ida y la de vuelta, en esta carretera de la corrupción. No es lo mismo la persona que es detenida por el policía y le ofrece la mordida, le dice, a ver, poli, aquí le dejo para su refresco, y ya tan se arregló todo, desreguladamente, no hay que hacer unas colas infames en la delegación para pagar porque se pasó un alto. Es decir, tiene ese aspecto, la corrupción es más sencillo, te facilita la vida, es más competitiva que el mundo formal. En ese caso estamos hablando del soborno, es decir, cuando una persona le da o le propone darles determinada cantidad a un funcionario público, lo está sobornando. Y del otro lado puede ser también la extorsión, es decir, en este caso el policía le está exigiendo a la persona determinada cantidad, el funcionario le exige al contratista determinada cantidad. Se da por los dos niveles, es decir, tampoco hay que recargar todo a los funcionarios públicos. La corrupción también la hacen los ciudadanos, también la vivan los ciudadanos. Yo me acuerdo cuando eran mis épocas de andar de litigante, pues era tremendo estar ahí porque había abogados que sobornaban para tener un mejor servicio en los juzgados. Entonces, pues eso obligaba después a los otros abogados a también seguir ese trajín. Y al final acababan los funcionarios extorsionando porque ya se había hecho una especie de práctica, una práctica totalmente negativa, pero ahí existente, ¿no?, dentro de los tribunales. Entonces, la corrupción tiene estas dos formas, y hay una tercera forma de corrupción. Es una corrupción mimetizada, escondida, muy sutil, que puede ser legal, que puede ser jurídica, que puede ser conforme a derecho incluso. Este tipo de corrupción se llama corrupción política.
Y rápido, antes de que nos llegue el corte, les explico. Es una corrupción que puede darse desde las instituciones del Estado, del poder público, y que sigue el mismo patrón, beneficiando al interés particular por encima del interés público. Imagínense, cada 6 años, en la ley de ingresos, hay algo ahí extraño en un artículo transitorio en donde alguien escribió que las empresas que así lo soliciten podrán exentar todas sus deudas fiscales. Bueno, pues ahí se forman Televisa, América Móvil, todos los grandes empresarios a pedir perdón por no pagar los impuestos. Bueno, ese transitorio es legal, está incorporado en la ley de ingresos y está beneficiando al interés particular por encima del interés público, porque el dinero que no se recauda de los impuestos que debían estos empresarios, sencillamente pues era para gastarlo en hospitales, en esta universidad, en las entidades federativas, en seguridad, en ministerios, en una gran cantidad de rubros que son de interés público. Entonces, el condonarlos estás beneficiando al interés privado de estas empresas que así lo solicitan. Y eso es legal. Eso está dentro de programas de gobierno, puede estar dentro de una ley, como lo vimos, o de una sentencia, o un decreto presidencial. Pues vamos a un corte y regresamos en unos minutitos con ustedes. Gracias. Continuamos en 2 minutos. Además no lo calificas entonces como corrupción. No, porque está escondidito. Claro. ¿Quién está diciendo? Sí, pues porque dice está conforme a derecho. Claro. Es legal. Pero no, o sea, por legal no va a estar mal, ¿no? Claro. No, pero por eso sí, cuando hablamos siempre de corrupción, pues el funcionario. ¿Verdad? Claro. Y puede ser o porque le piden o porque tú ofreces. Claro. Y así eran los tribunales, es decir, te lo juro, y no tenían tu trabajo porque no has aceitado. A ver, explíqueme. No has engrasado. Ya lleva uno baboso con su grasa. No, hasta no. Se me captó el mensaje. Ajá. Hay que aprender el lenguaje. Pues. Exacto. Por eso los tribunales están en altos lugares. Sí. La justicia en general. Los Sí, tribunales sí, sí, sí. están en... Aquí tengo yo... Bueno, ¿no? Que se calcula que el 51% de la población. No, no me acuerdo dónde está. También, o sea, partidos políticos, la policía, funciones La públicas, confianza, ¿no? poder legislativo o poder judicial. Ujú. Sí, no, es que es tremendo, está generalizado. Entonces, el segundo bloque que... Sí, es cultural. Ah, ok. Es cultural, no sé. Continuamos en 10 segundos. Introducen ustedes, ¿no? Sí. Regresamos con ustedes. La maestra Amparo Apolinar nos dará las referencias para las películas de esta semana. Muchas gracias, doctora. Pues 2 de nuestras primeras recomendaciones en cuanto a películas es Todos los hombres del rey, de la cual existen 2 versiones, una de 1949 protagonizada por Broderick Crawford y una versión más reciente de 2006 con Sean Penn. Ambas versiones están basadas en la novela homónima de Robert Penn Warren, que fue ganadora del premio Pulitzer en 1946 y que precisamente se intitula Todos los hombres del rey. Bueno, esta película nos narra la historia de Willie Stark, una persona humilde que pues llega al poder, ¿no? Y entonces pues recién llegado al poder llega con esta ilusión de terminar con toda la corrupción que precisamente se dan en esas esferas. Sin embargo, conforme avanza el tiempo y como se va interrelacionando, pues poco a poco él mismo va entrando en el mismo sistema de corrupción, ¿no? Y entonces pues ahí nos deja ver realmente cuál es
cuestión de una persona que de repente no tiene nada y que obviamente valora de alguna forma más esta cuestión del poder. Sin embargo, al llegar a esta esfera propiamente del poder, pues todo su esquema cambia, ¿no? O tiene que cambiar. Entonces nos narra la película esta situación. La otra es Chinatown de 1974, una película de Roman Polanski, nominada a 11 premios Oscar y ganadora del premio al mejor actor en 1974. Esta película está ambientada en los años 30 y nos presenta a un Jack Nicholson como un detective privado que precisamente investiga lo que aparentemente es un suicidio, pero en realidad él dice es un homicidio, ¿no? Y bueno, dentro de esta tarea de descubrir si efectivamente es un homicidio, pues muestra toda la situación de corrupción en las grandes empresas o en las grandes inmobiliarias, ¿no? Y bueno, deja claro que si no estás de acuerdo, pues serás eliminado. Esa es nuestra recomendación. Gracias. Comentábamos en relación a los tipos de corrupción y de alguna manera podríamos también referirlo a las condiciones económicas de la población. Se considera que en los hogares que tienen salario mínimo un 33% de sus ingresos se gastan en corrupción y con ingresos mayores el 14% de los ingresos de las personas van a corrupción. Y aquí nos haríamos la pregunta, que ya se ha comentado al respecto, ¿sería la corrupción algo cultural? Bueno, es una pregunta muy complicada, pero muy bien entendida en el sentido que digo. Hay corrupción en todo el mundo. Por ejemplo, Max Weber lo escribió en 1920, que la corrupción era propia de los países subdesarrollados. No es cierto, es decir, eso ya está superado. Lo que pasa es que en los países desarrollados la corrupción está más desarrollada, tiene otras características, es más moderna. En los países viejos pues la corrupción es vieja y en los modernos es moderna, ¿no? Se actualiza. Países como Alemania tienen corrupción, Dinamarca, Noruega, es decir, los más evolucionados que ustedes quieran, España, problemas serios. Y parecidos a los de México, es decir, al final somos hispanos y Latinoamérica, pues bueno, estamos viendo ahorita un expresidente de Brasil siendo perseguido, o la cuestión esta de Odebrecht, que también ha impactado a toda Sudamérica y casualmente a México no. Tenemos que la corrupción está en Estados Unidos, también hay un país que tiene muchísima corrupción, pero de otro nivel. Vamos a hacer el primer planteamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el México y el resto del mundo? En todos hay corrupción, pero en México tenemos, además de la corrupción, una serie de elementos adicionales, que es la falta de consecuencias de la corrupción. Es decir, no se enjuicia, no se investiga, y queda en la segunda lacra, que es la impunidad. La impunidad es que no tenga efectos la corrupción. Ahora, ¿existen elementos culturales? Absolutamente sí. Vamos a ver, ¿qué es un elemento cultural? Pues México tiene muchísima cultura y muchísimas prácticas culturales. Una de ellas es el maíz, ¿no? El maíz lo consumimos ex oficio, como decían los abogados, de manera sistemática, inconsciente. Nos estamos echando una quesadilla, una tortilla, una gordita, un tlacoyo, que pues, es una tortura en este momento. Somos una cultura de maíz. El maíz se originó en Mesoamérica hace 8,000 años, ¿no? Entonces tenemos esta práctica, insisto, es inconsciente y sistemática dentro de nuestra sociedad. Es algo absolutamente cultural. Vamos a ver, en 1977, por ejemplo, por primera vez en la Constitución de México, nuestra Constitución, surge el derecho a la información. Y esto traigo a colación porque estableció con 10 palabritas: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero no tuvimos una ley reglamentaria de esto sino hasta el año 2003, es decir, 24 años después, ¿no? Muchísimo tiempo después. En el Inter hubo muchas interpretaciones con respecto a este precepto constitucional, y unos negaban absolutamente que se tratara de un derecho de acceso a la información, otras jurisprudencias también la definían como comunicación social y no la capacidad de acceder a los archivos públicos. Pero
La primera vez que jurisprudencialmente se reconoce al derecho a la información fue en 1996, bajo un caso muy tristemente célebre que se llamó caso de Aguas Blancas, que es un paraje en Guerrero en donde fueron detenidos unos militantes de un partido y fueron ejecutados, ¿no? Es decir, esta violencia política la hemos tenido durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan que en ese tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía una facultad que se llamaba facultad de atracción? Esta consistía en en la acción de la Corte, de cuando consideraba que había un evento relevante, se erigía como una parte investigadora, ahí sí como juez y parte, para determinar responsabilidades. Entonces, en algo que fue un crimen de lesa humanidad, fue genocidio en Aguas Blancas, pues la Corte actuó. De aquí lo interesante que desprendo es, además de que se reconoció el derecho a la información como acceso a la información en la Constitución, la sentencia de la Corte tiene un apartado muy, muy peculiar. Si la leen, si la ven por ahí, va a decir que hay que desterrar, parafraseando, a México de la cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento. Entonces, si lo digo yo, pues bueno, yo soy un profe de aquí de Derecho, humildemente servidor, pero si lo dijeron los ministros de la Corte en un evento tan delicado como Aguas Blancas y le dan énfasis a que hay una cultura, de que existe dentro de las relaciones del poder público una cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento, pues entonces estamos, sí, ante una práctica de corrupta, de comernos una quesadilla y de hacer algo corrupto de manera sistemática, inconsciente y sin efecto, ¿no? Entonces, sí hay corrupción, sí tiene este elemento cultural. Las sociedades pueden tener elementos culturales muy negativos. No necesariamente que esté diseminada algo cultural quiere decir que sea algo positivo. El nazismo fue algo absolutamente cultural. El odio se convirtió en la cultura alemana durante mucho tiempo antes de la guerra, ¿no? Y sigue habiendo por ahí insistencia en que continúe este nivel de odio y se disemine culturalmente. Estados Unidos también tuvieron o han tenido, o tienen también todavía culturalmente muchísimos elementos de discriminación. Pues México es un país que sí tiene la cultura de la corrupción. Desgraciadamente está diseminada y la podemos ver en cualquier parte de nuestro país, en cualquier rincón, en todos los municipios, en el gasto público, en el ejercicio presupuestario, en fin. Yo lo que les digo a mis alumnos, les digo con mucho pesar, es que si ustedes quieren definir a México en una enciclopedia, por ejemplo, es decir, México es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, con tantos habitantes y así, eventualmente en esa definición de México tenemos que utilizar la palabra corrupción. Esto significa que somos un país característicamente corrupto, que tenemos los niveles tan altos de corrupción que sin duda es parte de nuestra forma de ser. Entonces, el combate a la corrupción también debe tener elementos culturales, muchísimos, desde la educación, desde la formación, pero una educación que genere ciudadanía, que genere, que evidencie a las personas que están estudiando desde la primaria incluso, la secundaria, la preparatoria y la universidad, pues un valor ético que genere una contracultura a la corrupción. Claro, y en esta parte sí habría que destacar, ¿no? O hacer hincapié que es cultural, no es algo natural en el ser humano en cualquier parte del planeta, sino precisamente al ser cultural podemos erradicarlo. Y ahorita que estabas comentando esto, pues me vino a la mente la frase de Simone de Beauvoir que dice, no se nace mujer, se hace, ¿no? Y entonces podríamos aplicarlo a la corrupción, es decir, no se nace corrupto, se hace corrupto por esos elementos que se dan en la sociedad y que obviamente si son externos a nuestras características de ser humano,
entonces sí podemos tratar de disminuirla o de quitarla, porque las estadísticas son impresionantes, ¿no? Transparencia señala internacional que el 51% de la población en México ha estado vinculada a ese tipo de problemáticas de la corrupción. Y yo creo que esto también, y me gustaría saber tu opinión, si estamos en una sociedad corrupta, ¿no se vuelve una sociedad injusta? Absolutamente. Es que la corrupción tiene, no es la corrupción la mordida y bla, 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 ¿no? O el mal gasto. Tiene muchas otras consecuencias, como permitir un edificio mal construido. Pues eso, la consecuencia es evidente. Te puede hasta matar ese permiso que se dio para beneficiar a un constructor sin seguir el reglamento. O un reglamento deficiente, aquí hablaríamos de corrupción política, un reglamento hecho para que los gastos de las obras sean menores. Entonces, la corrupción no solamente tiene ese daño patrimonial a las personas, sino que también puede trascender a otras áreas, por ejemplo, al derecho a la salud. Una persona que recibe, en lugar de una medicina para quimioterapias, recibe agua, pues imagínate, ya aquí el derecho de la salud está muchísimo más vulnerado gracias a un origen igual, la corrupción. Entonces, la corrupción mata, la corrupción y los derechos humanos tienen una relación pues intrínseca. Se puede hablar de que la corrupción viola también los derechos humanos. Y eso no lo hemos notado o no lo hemos querido resaltar en México. Sencillamente lo vemos como algo que sucede entre los funcionarios públicos y que a veces hasta está consentido, ¿no? Bueno, pues voy a robar poquito, como decías en las cosas. Ah, pues qué bueno que va a robar poquito, voy a votar por el que va a robar. Ya dijo que iba a ser poquito, nada más unos cientos de millones. Así el grado de cinismo que tenemos, porque sí se ha construido un elemento cultural tras de todo. En el norte de la República vivimos una narcocultura tremenda, donde los muchachos tienen aspiraciones, pues, a construirse como alguien que está violando las leyes, que puede manejar a los ministerios públicos, que puede manejar a la policía, que puede tener control sobre el poder público. Entonces, el primer problema de nuestro querido país es ese reconocimiento. Ahora, yo voy a decir algo, no es en defensa de Peña Nieto, ni mucho menos, pero cuando él dice que la corrupción también es cultural, pues todo el mundo se le aventó encima. Pero es porque es el presidente y como que también automáticamente todo el mundo lo tiene que contradecir. Pero sí es cierto, sí es verdad que tenemos diseminada en nuestra conducta, en nuestra cultura, aspectos de corrupción. Cuando, fíjense, siempre pongo el ejemplo del nazismo porque ilustra mucho. Cuando llega el primer presidente alemán después del Holocausto, Theodor Heuss se llamaba, y dice, pues los alemanes culturalmente aprendimos a odiar. El nazismo es esta creencia de superioridad y se diseminó culturalmente entre la Alemania. Así como aprendió a odiar, también puede aprender a amar. Y también me acuerdo ahorita de Erich Fromm en un libro que se llama El corazón del hombre, en donde dice exactamente lo que estoy diciendo. Erich Fromm habla sobre que el ser humano puede ser biófilo, puede tener una tendencia a honrar a la vida, o necrófilo. Pero todo va a depender de su expectativa social. Si uno se inserta en un medio social necrófilo, pues va a ser necrófilo. Entonces, comencemos por hacer escenarios biófilos, por sembrar en nuestros estudiantes, en todas las personas con las que tengamos contacto, que la corrupción está mal, evidenciarla, no hacerla grande, no verla como los héroes son corruptos, no, al contrario, debemos de fortalecer la denuncia, debemos de fortalecer las instituciones y de tener pues un círculo virtuoso en lugar de vicioso para acabar con esta lacra.
y sí necesitamos elementos culturales. Claro, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Nos ha ido súper rápido. Continuamos en 2 minutos. Se va rápido, ¿verdad? Sí, se va rápido. Pues sí, así es. Sí, también creo que es cultural, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Por cierto, con todos se van a luchar por nada. A propósito. A A propósito. ver, veremos si nuestras reproducciones incrementan. Que digamos, estamos aquí, ¿no? Sí, estamos gruesos. Es que además convives con ella, un poco lo que pasa con la violencia. Convives tanto con ella que ya no la ves. La normalizas. Sí, Exactamente. entonces eso es lo que pasa. Está normalizada la Sí, corrupción. ya lo vemos natural, ¿no? O sea, ya sabes que si vas a hacer un trámite. Sí, así es, así es. Así es. ¿Y cuánto te cobró de mordida? Pues allá cobran menos. O sea, ya es algo absolutamente cotidiano, normal. Pues sí, tiene todos los elementos de la cultura. Sistemático, inconsciente. Sí, claro, aquí habrá que hacer la precisión. No es genético, diríamos, No, es cultural, cultural. que esa es la diferencia, ¿no? Sí, Que decías. Entonces, es externo. Lo mismo que género, externo. Podemos Exacto. cambiarlo. Lento, muy lento, pero también creo que el problema es eso que yo comentaba, ¿no? O sea, solo una parte. ¿Quién le da? Todas las campañas que sacan es para el funcionario, ¿no? Si es malo la película. Hay otro malo, el que está propiciando, el Claro. que está dando, ¿no? Pues sí, sí, totalmente. Entonces nos es más cómodo, que va en detrimento del derecho, ¿no? Entonces es más cómodo. Continuamos en 10 segundos. Regresamos con ustedes y la maestra Amparo nos hará las sugerencias, las dos últimas sugerencias de las películas de esta semana. Muchas gracias, doctora. Pues otras dos de nuestras recomendaciones es la película Séptico de 1973, que es dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Al Pacino. Y bueno, esta película nos muestra un mal que existe en toda sociedad, que es el de la corrupción policíaca o la corrupción policial. Al Pacino interpreta a un joven policía honesto que precisamente no participa de lo que sería la corrupción policial y por tanto vive en constantes conflictos precisamente entre aquellos policías que hacen este tipo de situaciones y que en principio pues deberían de velar por el buen desempeño del cumplimiento de las normas en la sociedad. Sin embargo, es todo lo contrario. Pero fiel a sus principios, pues Al Pacino intenta luchar contra este sistema, ¿no? Sin embargo, pues el mismo sistema no lo deja, ¿no? Incluso en cuanto él pretende reclamar precisamente las obligaciones que tienen los policías, pues una de las respuestas, y que es una frase de la película, lo define todo. Nosotros en la policía limpiamos nuestra mugre. Entonces, eso define mucha de esta situación de la corrupción a nivel de la policía. Por otro lado, encontramos la película Nido de Ratas de 1954, también conocida como La Ley del Silencio, y está protagonizada por Marlon Brando. Fue nominada a 12 premios Oscar, de los cuales ganó 8, incluidos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Es de tal valía la película que se encuentra preservada en el archivo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, pues nos muestra la situación que actualmente persiste en nuestra sociedad, que es esta cuestión de los sindicatos, ¿no? Toda la corrupción que se presenta a nivel de los sindicatos. Y bueno, Terry Mallor, nuestro protagonista, es testigo precisamente de uno de los crímenes que a nivel sindicato se cometen, y entonces está entre el dilema si irse por el lado bueno o irse por el lado malo. Sin embargo, un detonante que va a decidir o que lo va a llevar a tomar la decisión de luchar por la verdad, por lo correcto, es precisamente el amor, ¿no? Entonces, al final, esta película nos muestra el conflicto en el que todos los seres humanos estamos inmersos, ¿no? Entre hacerlo bueno o hacerlo malo, y bueno, pero al final tenemos esa decisión siempre de hacerlo bueno. Esas son nuestras recomendaciones. Muy bien, muy buenas recomendaciones. Las voy a ver. Bueno, ya las vi algunas, ¿no?
Sí, fíjate que hemos tomado, no la costumbre, sino la idea de que los temas que tratamos dentro del programa, pues es recomendaciones de película, esperando que nuestros oyentes y nuestra audiencia tenga unas propuestas para su fin de semana. Totalmente. Y esa mexicana, ¿no? De Estrada, que se llama Todo el Poder, también ilustra mucho La Ley de como Herodes. La Ley de Herodes, exactamente. Son películas emblemáticas de... Sí, y fíjate que muchas veces esto ayuda más a comprender la esencia, ¿no? Que hable, sobre todo desde la perspectiva de problemas sociales, ¿no? Claro. Que ayuda mucho. Y precisamente comentábamos en el receso que vivimos casi ya en convivencia con la corrupción y que hay actos de corrupción que ya no nos percatamos que son actos de corrupción. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando alguien le dice a otra persona, para no identificar a nadie, no estoy, ¿no? Llama al teléfono o viene Dile alguien que a no la estoy. puerta y dile que no estoy. Dile que no está. No estoy, ¿no? Pues ese dile no estoy es un acto de corrupción, aunque no lo valoremos ni lo veamos como tal, ¿no? Claro. Pero además yo creo que aquí tiene un grave efecto, porque te estoy enseñando a que hagas algo que no está correcto, ¿no? Exacto. Entonces la relación entre padre e hijo, o entre, pues, no sé, otros ejemplos, ¿no? O sea, cualquiera que diga la frase no estoy, pues, en sí es un acto de corrupción. Sí, es una falta de valor también, ¿no? O sea, tiene muchísimas connotaciones ese no estoy, es de no querer enfrentar algo, de no querer aclarar, de esconderse. Pues bueno, esa es una de las conductas asociadas a la corrupción, ¿no? Hacerlo que no se note, que por debajo del agua, en lo oscurito, sutilmente, mimetizadamente, ¿sí? Es correcto. Claro. Ahora, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos como Muchísimos. sociedad ante este fenómeno de la corrupción? Muchísimos desafíos. Los primeros, bueno, podemos hablar de desafíos jurídicos, desafíos políticos, desafíos culturales, ¿no? La corrupción es un sistema, es decir, podemos hablar del sistema corrupción como una idea que está compuesta por varios elementos. Ya hablamos ahorita de los elementos culturales, hablamos de la impunidad, hablamos de muchas cosas que componen a la corrupción. Todas estas elementos, todas estas partes de la corrupción, pues deben ser combatidas con otro sistema, con un sistema anticorrupción. Imagínense un camión que quieren que circule. Ya tenemos el motor, tenemos el chasis, tenemos todo, pero no tiene llantas. Pues no va a poder circular el camión porque le falta uno de sus componentes. Pues así el sistema anticorrupción debe tener todos los componentes del camión, porque puede que tenga ahora sí ya llantas, tenga el motor, tenga el chasis, tenga los asientos, pero no tiene conductor, o su conductor es el mono capuchino. Es decir, aquí el operador pues tendría un carro que sí funciona, pero que no va a arrancar porque no conoce o no sabe o no tiene la profesionalización para hacerlo. Entonces, ¿qué debe contener el camión? ¿Qué debe contener el sistema anticorrupción? Pues muchísimos elementos, entre ellos la transparencia. Fíjate que el derecho a la información, cuando surge en ley en México, a partir de que se hace el IFAI de ese tiempo, pues se pensó que iba a disminuir la corrupción, que iba a bajar de una manera dramática, porque ya vamos a saber pues en qué se gastan los recursos públicos. Y sí, vimos cómo se compraron toallas de 8,000 pesos y cómo había un funcionario en Europa comprando colchones de 300,000 pesos, en fin, todo ese despilfarro lo vimos. Y sin embargo, después de una década, o de una década y un lustro de 15 años, pues nos dimos cuenta que la corrupción no bajó nada. Al contrario, aumentó con transparencia. ¿Qué nos indica esto? Que la transparencia es importantísima, es parte del camión, pero no es el camión. Necesitamos otros elementos adicionales a la transparencia, porque la transparencia no es la herramienta idónea de combate a la corrupción. ¿Saben cuál sí es la herramienta idónea? El control administrativo.
porque la corrupción solamente se va a combatir, esto lo veo lo analizo como, y le pongo nombre como principio de instantaneidad, en el momento en que se está cometiendo, en el momento en que se otorga un contrato, en que se erogan gastos, en el que en ese momento debe ser detenida la corrupción. Y para eso el papel de los contralores es importantísimo, porque ellos también están firmando las actas, ellos están dando cuenta de todos los gastos que existen en una dependencia pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las contralorías no están funcionando por muchísimas otras razones. La primera es porque el que es contralor está ahí por un favor y brinca de una contraloría a otra o de una contraloría a una dependencia, es decir, no hay un organismo que pudiera detectar instantáneamente la corrupción. Amén de que muchos contralores pues no tienen la capacidad, la capacitación, el profesionalismo para ocupar un cargo de contralor. Tal vez ni entienden en dónde están parados, están de tránsito, de paso. Entonces sería primero instituir un servicio civil de carrera de contralores. Y estos inspectores contralores pues sí estarían actuando en tiempo real en el momento en que se ejecuta la corrupción. Pero además de este fortalecimiento, que sería un paso para adelante, pues crear estas instituciones, pero en serio, de verdad, las fiscalías anticorrupción, todo el sistema integrado anticorrupción, mejorar los niveles de transparencia. En el gobierno federal se ha luchado muchísimo y hemos visto cómo de alguna manera han sido desmanteladas algunas de las funciones del presidente de la República con la creación de organismos constitucionales autónomos, pensando que esto iba a frenar la corrupción. No es lo mismo el presidente López Portillo, que tenía incluso hasta la política monetaria a sus pies. Cuando empieza ya a desincorporarse y se crea el Banco de México, la función electoral, la función de derechos humanos, la función de acceso a la información, y empieza a descentralizarse del presidente de la República, pues sí se disminuyó el poder del presidente. Pero veámonos en la órbita local. Los gobernadores no sufrieron ese proceso de descentralización. Los gobernadores tienen el mismo nivel de poder que lo tuvo en la década de los 70 los presidentes mexicanos. Están por encima de los congresos locales, están por encima de los tribunales superiores. Y les voy a decir algo, un dato también. La mayor parte de nuestra vida, las relaciones que tenemos con organismos públicos en la vida de todos los mexicanos es con gobiernos locales. Es el policía local, es el que da los permisos, es el inspector del municipio, en fin, todos ellos tienen un contacto directo con la población y tienen niveles también de corrupción altísimos. Bueno, los ejemplos de los múltiples gobernadores que están siendo ahora involucrados en temas de corrupción, pues es que es alarmante. Claro. De verdad, los mexicanos no nos merecemos estos niveles tan nefastos, que además fíjate que los venimos arrastrando desde la época virreinal. Sí, empezamos a Si les escarbas, hubo en 1714 o 1711 o 12, algo que se llamó la Reforma Borbónica, y fue justamente para acabar con la corrupción de las provincias. Sí. O Tribunal de la Acordada, que empieza a generar autodefensas y después no queda más que reconocerlos como autoridad. ¿Por qué semejanza? Estamos haciendo un círculo de nuestra historia y no hemos roto esos ciclos de corrupción. Claro, y además la percepción, ¿no? Dicen, no se va a calificar la percepción, la corrupción en sí, sino la percepción de los individuos en relación a la corrupción. Entonces, la verdad, las estadísticas le dejan a uno sorprendido. El porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, para el 2015, los 3 primeros lugares, era la Ciudad de México, Tabasco y Chiapas. Y para el 2017, la Ciudad de México, el 96.3%.
de los que habitamos en esta bella ciudad. Veracruz un 95% y Puebla 94.7%. Ahora, desde la perspectiva de las víctimas, en el 2015, Morelos 20.092, Sinaloa, Chihuahua, y para el 2017 la Ciudad de México 20.093, Quintana Roo y Morelos. Entonces realmente, como dicen las estadísticas, nos dicen cuál es lo más, los trámites, sobre todo para construcción y la policía, ¿no? Pero si nosotros, como yo señalaba al principio, no atacamos las dos partes, ¿no? Es decir, creo que es difícil. Hablamos de una relación simple y llana, una relación social, una relación de comunicación. Pero siento que si nos enfocamos solo al funcionario, poco vamos a lograr. Sí, por supuesto, sí. Yo lo que vería es que tanto el soborno como la extorsión, es decir, la corrupción en cualquiera de estas dos modalidades, pues debe denunciarse de manera inmediata. Si el funcionario está siendo sobornado o tratando de ser sobornado, pues en ese momento cerrar todas las puertas. E incluso pues, decirle al usuario que está incurriendo en un delito. Claro. Y lo mismo al revés. El ciudadano, la persona que recibe una extorsión por parte de un funcionario, pues también alegarlo, discutirlo, gritarlo, denunciarlo, porque si no, como opera ya la voluntad de los dos y comienza con uno o con otro, pues entonces estamos a las expensas de que se rompa ese ciclo. Justamente eso es lo que... Ese sistema, ¿no? Y realmente lo que se necesita es cambiar el sistema. Es decir, necesitamos que las personas tomen conciencia de que me quejo de la corrupción, claro, pero no debo de participar en ella, porque entonces al final estoy en el mismo círculo vicioso y esto no se va a acabar. Es decir, siempre debemos de pensar que si yo doy, hay otro que recibe. Y si uno me pide, hay otro que da. Entonces, como pueden ustedes ver, podemos seguir, mi querido Fausto, pero ya nos han hecho ese señalamiento, nuestro querido Oscar, que está en la cabina, de que nos tenemos que despedir. Nos queda nada más agradecer su participación y su audiencia por el día de hoy, y pueden comunicarse con ustedes, con nosotros, ya sea en el correo o en el Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho. Pues muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, Se nos encantado. ha pasado rápidamente. Gracias, maestra. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.